Hola, soy el pastor Vladi y me complazco tanto en darle la bienvenida a un estudio más de las porciones de la semana, como lo ordenó en Hechos capítulo 15 el apóstol Jacobo cuando dijo que Moisés era predicado cada Shabbat. Y bueno, nosotros hemos querido hacerle eco y ser obedientes a este mandato y al explicar lo que Moisés dice, acercarnos más al Señor Jesús. Vamos a orar para que Él nos dirija en esta oportunidad y le ruego me acompañe. Buen Dios, te damos tantas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tanto que nos das. Rogamos en esta oportunidad que podamos ser instruidos en tu palabra y que podamos extraer de ella quién es Jesús, cómo es Jesús, porque Él es la vida eterna. Con alegría, con gratitud, en su nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada vimos la vida de Korah, se acordará usted, y cómo todo lo que él hizo le generó un problema, fue destruido debido a que operó desde el espíritu de la envidia, debido a que se comparó y vio que él no daba la talla de Moisés y esto le generó envidia. No es bueno compararnos con los demás, dicho sea de paso. La porción de esta semana se llama Jucat y está comprendida entre el capítulo 19, versículo 1 de Números, Bemidbar, si vamos a ir manejando ya los nombres en hebreo, 19.1 hasta el 22.1. Y tiene algunos subtemas, los cuales a manera de ir dando un panorama completo, leemos. En primer lugar, la vaca roja, que es lo que tocaremos un poquito el día de hoy. También están las aguas de Meriba, el rechazo de Edom, de Esaú, ¿verdad? Al paso de Israel por su tierra, la muerte de Aarón, lo que se conoce como la serpiente de bronce, que ya explicaremos algún día, el viaje por Moab, y cierra esta porción con la narrativa de las derrotas de los reyes Sión y Og. Leamos entonces Bemidbar, o sea, Números capítulo 19, versículo 1, y dice de la siguiente manera. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón. Versículo 2. Este es el asunto, Jucat, he puesto yo ahí, de la ley, Torah, instrucción, que el Señor ha ordenado. Y yo puse ahí hecho competente para que vayamos comprendiendo lo que significan las palabras en hebreo. Dile a los israelitas que te traigan una novilla alzana, es decir, roja, sin defecto, tmimá, dice ahí, que no tenga manchas, mum, y sobre la cual nunca se haya puesto yugo, ol. Hay 4 palabras transliteradas al castellano aquí que vienen del hebreo. La primera es hukat, la segunda es tmimá, la tercera es mum y la cuarta es ol. Sobre estas 4 palabras quiero basar la explicación del día de hoy. Ahora, como una introducción, también me gustaría decir que todos los sacrificios de la escritura, los levíticos, me refiero, todos los sacrificios levíticos, es decir, hechos por un levita o por un sacerdote, traían reconciliación y de alguna manera representaban alguna parte de la obra que el Mesías vendría a realizar en el madero. Cada una de esas ofrendas animales eran una pedagogía de lo que Dios vendría a hacer Él mismo por nosotros en la cruz. Y también quisiera decir que, como hemos mencionado en algún otro lugar, Dios nos reconcilió por medio de su obra de 3 tipos de falta. Es decir, el pecado provoca 3 tipos de resultados nefastos para nosotros. Esto está escrito en Levítico 16:16. Me gustaría leerlo para poder explicar este pasaje muchas veces confuso de la vaca roja. Leamos Levíticos 16:16.
Hará pues, estamos leyendo correctamente interpretado, hará pues reconciliación para la santidad o por la santidad a causa de las impurezas. Este es el primer concepto que le he mencionado, el que se genera en nosotros para las impurezas, también puse ahí, de los israelitas y a causa de sus rebeliones, Pesha, también es todo lo que nos vuelve no aptos para la relación con el Señor. Pesha, todo lo que tiene que ver con nuestro quebrantar de su palabra y por todos sus pecados. Jatá, y el jatá tiene que ver con lo voluntario y lo involuntario. Así hará también con la tienda de reunión que permanece en medio de ellas, con ellos en medio de sus impurezas. Entonces, recapitulando, tamé son las inhabilitaciones, lo que nos vuelve impuro. Pesha, las rebeliones, especialmente a lo que está escrito, y pecado, las transgresiones, tanto a propósito como inconscientemente. La vaca roja venía especialmente a ayudar en el proceso de purificación del primero, del otamé. Por lo tanto, señalamos que la obra del Mesías en el madero también nos vuelve puros de las impurezas de lo inhabilitado. Recordará usted que hay dos conceptos importantes a tener en mente. Taor, que es lo que se puede presentar al Señor, y tamé, lo que está inhabilitado para entrar en contacto con el Señor. Entonces, es importante tener en mente que la vaca roja tenía que ver con purificar las impurezas de los israelitas, especialmente las que se generaban por la muerte de algún familiar cercano. Vamos ahora a los cuatro conceptos. El primer concepto es Hukat, lo hemos tratado recientemente, hace dos porciones me parece, y recordar que esta palabra, que muchas veces traducen como estatuto, se refiere a las leyes naturales que no cambian. Se refiere, por ejemplo, a la ley de la gravedad. Y por eso es que nosotros la relacionamos con las promesas de Dios. Entonces aquí está diciendo que esto, que es algo que hace funcionar el mundo, es la, la ley no cambiante, las leyes, creo que lo tradujimos, inamovibles de la Torá. Y es que dentro de eso, el hombre necesita ser llevado en un proceso de purificación para poder relacionarse con Dios, si no, esa falta de habilitación le puede costar la vida. Y esto sigue vigente aún hoy en día. Por eso es que es un hok, o uno de los hukot del Señor. El segundo concepto que quiero tocar con usted es la palabra tmimá. Esta palabra quiere decir, aunque traducen allí, entiendo, a ver, estatuto sin defecto, sin defecto. Esta palabra quiere decir integridad, quiere decir verdad, y por lo tanto se me hace necesario explicarlo. Por supuesto que se pedía una perfección de esta vaca, pero algunos podrían interpretar que esto querría decir que no fuera tuerta, que tuviera todas sus patas, que no tuviera defecto. Esto no es la idea del temimá, sino es mucho más amplia y por supuesto tiene que ver con el Mesías. Vamos a leer un versículo que nos explica qué significa esta palabra. Es decir, este es un hok de la instrucción de Dios. Esto es algo que no va a cambiar. El ser humano necesita ser purificado delante del Señor. Este es el hok. Para ello necesitaba una ofrenda, voy a llamarle así, una ofrenda que fuera tmimá. Tamim sería la palabra originante, tmimá es el femenino, porque en este caso está hablando de la ofrenda de la vaca, pero que nosotros sostenemos es un tipo del Mesías. Vamos al Salmo 119, versículo 1, dice:
cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Muy bien, la mayoría de versiones que consulté colocan bienaventurado, mientras que las versiones inglesas que consulté también colocan blessed, es decir, bendecido. Pero la palabra que se encuentra allí es la palabra ansrei. Y ansrei es una palabra con un genitivo, es decir, felicidad de, es lo que quiere decir literalmente. Así de simple. Y esto es un concepto que para explicar lo del tamim tengo que explicar esto primero. Cada vez que en la escritura dice felicidad, está hablando del cielo, está hablando de algo que se complete en los cielos. Por ejemplo, el Señor fue muy enfático en eso cuando dijo que en el cielo hay más felicidad por uno que se arrepiente que por 99 justos. Es este concepto, el concepto de ansrei. Esto es así en cada vez que usted encuentra la palabra bienaventuranza. Por ejemplo, en el Salmo 1, felicidad hay en el cielo por el varón que no anduvo en consejo de mal. Un ejemplo del Evangelio sería Mateo 5:6, para que usted lo vea. Dice, hay felicidad en el cielo. Esta es una traducción, obviamente, ya conociendo esta joya de la literatura, de la literatura hebrea, hay felicidad en el cielo por los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Nosotros lo hemos interpretado en función del humano acá, pero lo que nos está describiendo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es que se hace feliz a Dios? ¿Cómo es haciendo su voluntad? Y esto es en función del cielo, no es en función de nosotros. Entonces, cuando usted vea estos bienaventurados, no es en función del hombre. Lo que está diciendo, en el cielo se va a dar felicidad debido a qué, y luego lo que sigue narrando. Por lo tanto, el Salmo 119:1 debería traducirse así. Hay felicidad, por supuesto, en el cielo por los que son de camino perfecto. Y yo coloqué nuestra palabra ahí, tamim, tamim, la palabra tamim. El requerimiento para la vaca es que fuera tamim. Y aquí vemos que tamim, camino perfecto, pero ahora lo va a explicar. Es decir, los que andan en la Torá, instrucción, ley del Señor. El requerimiento de la vaca roja, que es un tipo de Jesús, requería que fuera perfecto desde la plataforma de la instrucción de Dios. Y esto es muy atractivo para nosotros cuando leemos al Mesías desde su hebreo, desde su base hebrea. Podemos nosotros entender que Él no vino a pelear con la Torá. Él era perfecto en la Torá. Él era íntegro en la Torá. Porque Él es la Torá. Él es la instrucción del Señor. Entonces, esta vaca se pedía que fuera íntegra, es decir, como la Biblia lo describía. Eso significa perfección en la Biblia, como Dios lo dice, y no de acuerdo a mi forma de verlo o a mi cosmovisión. Jesús vendría de la misma manera, como la Escritura lo había dicho. Por eso es que muchos no lo reconocieron. Por eso es que muchos que esperaban a un Mesías general, alguien estadista que vendría a libertarnos del yugo, que vendría a libertarles del yugo romano, no ocurrió. Él venía en la perfección de lo que la Escritura había dicho. Y esto certifica una vez más, como hemos dicho, que Él es el Mesías. El tercer concepto, el concepto del mum, este sí quiere decir que tuviera ausencia de defectos. Y esto representa un tipo, el Mesías. Por eso es que el sacerdocio debía ser perfecto, porque no debería haber fallo en Jesús. Este es un contexto exclusivo del sacerdocio, porque iban a representar al Rey de Reyes y no hubo fallo en Jesús. Él fue perfecto en su caminar, en su pensar, en su andar, por supuesto, en su figura como humano. Y el último, ol o yugo.
esta vaca no podía tener un yugo. Si en algún momento había una vaca roja, pero alguien había tenido el descuido de colocarle un yugo, inmediatamente quedaría inhabilitada para el servicio. ¿Cómo podemos interpretar esto en Jesús? Pues es muy fácil. En los tiempos del primer siglo, el yugo era la escuela rabínica, la doctrina del rabino que había puesto sus manos sobre mí. Por eso es que cuando Pedro señala en Hechos capítulo 15, el versículo 10, Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mucha gente piensa equivocadamente que Pedro se refería aquí a la Torá de Moisés, es decir, a los primeros 5 libros de Moisés. Esto es una ignorancia completa de la palabra yugo. Y es que el Mesías ha dicho, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué se refería? A su forma de interpretar a Moisés. Lo que está diciendo Pedro es que ni él ni nadie ha podido con el yugo que los padres, es decir, los ancianos de la tradición oral, le han dicho a las personas que deben de cumplir. Y existe, por supuesto, en el lado cristiano un desconocimiento completo de esto, pero cuando nosotros vamos a ver al fariseísmo, el fariseísmo abanderaba la Torá oral o las tradiciones de los ancianos como la forma para entender la Torá escrita. Pero está diciendo, nosotros no podemos hacerle esto a los gentiles, no podemos permitir que ellos lleven ese mismo yugo que nosotros no hemos podido cumplir. Y es que lo que sucede es que cuando Jesús viene, hay varios grupos que representan en Israel, que representan la creencia de Israel. No hay solo un sistema, no hay solo un judaísmo, hay varios grupos. Están los esenios, los herodianos, para mencionar algunos, los saduceos, pero los fariseos, que es un grupo muy peculiar, tienen algo en común. Se han basado en las tradiciones de los ancianos para interpretar la Biblia. Y esto fue lo que se conoció como la doctrina, que también es lo que se conoce como el yugo. De tal manera que cuando Jesús viene, Él no cabe en ninguna de estas casas. Los que se han dedicado a estudiar recientemente con un ojo de raíces hebreas, voy a llamarle, a Jesús, han descubierto muchas cosas buenas, pero lo han querido encajonar en uno de estos grupos. Pero la raíz bíblica nos enseña que Jesús no cabía dentro de ningún grupo porque su interpretación era la verdad, era la única verdad. Todas las demás eran humanas. Y su interpretación, su yugo iba a ser fácil, iba a ser ligera su carga. Entonces, de ninguna manera lo anulaba, pero sí que venía y facilitaba con respecto de los fariseos la forma de interpretarlo. Entonces, conectamos que estas características sí se refirieron a una vaca que representaría un animal, una ofrenda que sería entregada para la purificación. Pero paralelamente a esto, era una profecía de cómo el Mesías, el rey de Israel, iba a venir en su intervención en la tierra. Con esto nosotros conectamos que Él es el rey de Israel, Él es el cuerpo de Dios, Él es la ofrenda de Dios, Él es el acercamiento de Dios que ha venido, que venía y que daría una purificación, es decir, una habilitación de nuestros pecados. Vendría también a hacernos aptos para poder tener una relación con Él mismo. Vamos a dejarlo acá. Quiero recordarle que la próxima porción es Balak. Este ya es el nombre de una persona y se encuentra en Números capítulo 22, del versículo 2 a Números 25, 9. Antes de terminar, quisiera recordarle
que si no le ha dado like o me gusta a Facebook o a Instagram, o si no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, le invitamos a hacerlo. Le invitamos a activar las notificaciones para que usted pueda recibir nuestras publicaciones. Tenemos varias publicaciones que hacemos a la semana y también nuestros servicios del día domingo. Y algo que tenemos con mucho agrado en compartir siempre es que en el canal de YouTube tenemos una videoteca de varios videos que hemos ido acumulando a lo largo de los años con prédicas y con unas listas de reproducción. Usted tiene que ingresar al canal y adentro del canal usted busca las listas de reproducción y ahí se va a encontrar con algunos títulos como el Evangelio de Marcos, este mismo de las porciones semanales de este año. El otro año continuaremos con el favor de Dios, construyendo sobre lo que ya vimos en este año, pero también está ahí. También se encuentra el estudio de la carta a los Gálatas. Marcos también está ahí. Y bueno, estaremos subiendo y colgando lo que Dios nos permita trabajar desde esta cosmovisión. Pero si usted quiere también entender por qué nosotros tenemos esta cosmovisión, yo le invito a ver los módulos de discipulado que también se encuentran en el mismo lugar. Por mi parte, me retiro agradeciéndole a Dios por la oportunidad, pero también agradeciéndole a Él su sacrificio perfecto, que todo estaba dicho, todo estaba de alguna manera profetizado, y Él vendría y traería luz y luz en abundancia. Que Dios le bendiga. Ha sido un gran agrado estar con usted en esta oportunidad. Hasta pronto.